el libro de los Salmos, ahí nos vamos a detener en un versículo nada más, en el Salmo número 34. Este es un salmo muy conocido, mucha gente se lo sabe de memoria. Creo que en este momento, hace unas 2 semanas, iba a iniciar una serie y bueno, en vez de iniciar una serie, recibimos una serie de hielo, una tormenta de hielo, después una de nieve, después una tormenta emocional y bueno, eso ya estaba en el plan de Dios. Y hoy este día vamos a tomar esta predicación así un poco no pegada con ninguna otra serie, sino un mensaje solo que yo creo que le puede llegar decir como medicina a una persona. La vez pasada me decía alguien, sentí como que si alguien le dijo de lo que yo estaba pasando, usted realmente predicó directamente para mí. Y es bonito saber de que la predicación llega al corazón de una persona. Y si no llega a su corazón en este día, écheselo a la bolsa. Nosotros decimos aquí, pack your lunch, porque lo va a necesitar. Que no es cuándo va a llegar la tormenta, no es si va a llegar una tormenta a nuestra vida, sino cuándo va a llegar. Porque es lo que el Señor nos prometió a nosotros. Si le dicen pare de sufrir y que el Señor lo va a bendecir y todo es, como decimos, blessing and blessing y puro azúcar y todo eso, le están mintiendo. El Señor Jesucristo le prometió a la iglesia aflicciones. En el mundo tendrán dinero, ¿no? En el mundo tendrán aflicción. Amén. Y los discípulos se alegraron cuando fueron azotados porque dijeron, de esto fue que nos habló el Señor. De esto fue. Si lo desprecian, gloria a Dios por ello, porque más despreciaron al Señor. Nos encontramos con les voy a tener de pie un momentito, con una jovencita que nosotros conocíamos en Charlotte de muchos años y teníamos tiempo de no verla y nos vimos con ella y rápido le preguntamos, mi esposa le preguntó y le dice, ¿en qué iglesia te estás congregando? Y le dice, no voy a la iglesia. Y nos sorprendió, nosotros trabajamos con los jóvenes hace muchos años en otra iglesia y ella era parte de esa juventud. Y le preguntamos, mi esposa le dice, ¿qué te hicieron? Pero con palabras de compasión, ¿qué te hicieron? Le dice. Y la respuesta de ella fue, mejor pregúnteme, ¿qué no me hicieron? Como quien dice, me hicieron de todo lo que usted se puede imaginar. Y la respuesta de mi esposa fue, más hicieron con el Señor. Y continuó caminando hacia la cruz. Si lo han despreciado, si lo han visto mal, amén. Escúdase los zapatos y siga adelante. Porque este evangelio tiene que seguir. Amén. Dice el Salmo 34, versículo 18. Este va a ser un mensaje corto, se los prometo. Lo más que tarde va a ser 1:30. No se les vaya a ir el gozo. Salmo 34, versículo 18, dice la Biblia, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Creo que lo podemos aprender de memoria. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Y ese va a ser el tema de hoy. Dios está cercano. Él está más cerca de lo que usted se imagina. Vamos a orar. Padre bueno, gracias por su palabra, Señor, porque nos ama, porque nos ha guardado, Señor, que a pesar de las dificultades que a veces llegan a la vida, usted siempre está con los ojos sobre nosotros, Señor. Su palabra dice que sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Cuando nos sentimos solos, cuando sentimos que nos han abandonado,
sabemos que usted está ahí cerca, Señor. Le damos gracias, Padre bueno. Le damos gracias, Señor, porque aún nos habla a través de su palabra. Le damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué bendición. Pueden tomar asiento. Quiero hablar bajo este tema. Dios está cercano. Y es lo que este texto nos está diciendo acá. Que el Señor está cerca de aquellos quebrantados de corazón. Hay algo que todos aprendemos sin que nadie nos enseñe. O más diríamos, un idioma que todos hablamos sin que nadie nos enseñe. Y es el idioma del dolor. Amén. ¿Cuántos han experimentado dolor aquí? De verdad, un dolor profundo. Amén. Que se queda uno, no sé si voy a poder sobrellevar esta carga. Fuertísimo. Experiencias de dolor que uno no tiene palabras para explicarlo. Ya han estado en esa posición, ¿verdad? Y uno quisiera decir, pero realmente es tan fuerte el dolor que no se puede explicar. Y aún duele más cuando nosotros estamos pasando dolor y como que si Dios se alejara de nosotros. Pasamos una experiencia nosotros en el año 2011 y era un dolor tan grande y es cuando como que las amistades se alejan también. ¿Y a dónde están aquellos que nos llamaban todas las semanas o todos los días? Como que todos desaparecen. Como que uno ora y no viene la respuesta. Como que si Dios se escondió de nosotros. Y yo me ponía a pensar en eso. Y lo único que yo podía pensar es que Dios es así como el sol. Que a veces no lo vemos, hay nubes entre medio. Eso no quiere decir que el sol ya no existe. Simplemente que está escondido en algún lugar. Y yo me ponía a pensar que el maestro, cuando está haciendo el examen a los estudiantes, el maestro está parado allá, nada más viendo los estudiantes pasando aquel examen. Y eso es lo que sucede muchas veces. Hay silencios, quisiera mencionar esto porque sé que nos va a ayudar. Hay silencios que pesan más que cualquier ruido. Amén. ¿Ha estado usted alguna vez en una casa cuando la mamá está enojada? Algunos acá, aquí en Estados Unidos dicen, if mom ain't happy, nobody's happy. Sí. Si la mamá no está contenta en la casa, hay un peso ahí como que es una bomba que cayó dentro de la casa y mayormente si tenemos hambre. Se cierra la cocina, se cierra todo. Y no hay ruido, pero se siente aquel peso y aquella tensión. Tengo un pequeño ruido aquí, se me adelantaron los del PowerPoint. Se siente aquel ruido, o sea, aquel peso. Y es donde surge esa pregunta que decimos nosotros, ¿dónde está Dios? Para los que sepan un poquito lo que estaba hablando, fue en el 2011 que se nos desapareció una jovencita de la casa de 14 años y que no deja huellas por ningún lado, de 14 años. Y llega la noche y llega el siguiente día y llega el otro día y llega el otro día. Y el único consejo que recibimos fue, viva lo que predica, confíe en el Señor. ¿Qué le parece, hermano Justino? Fue lo que me dijeron. Hoy es el momento que tiene que vivir lo que predica. Ya hablaba un poquito inglés, dijo, that's encouraging. Eso sí que da fuerza.
Y creo que era lo que estaba viviendo el rey David en ese momento cuando estaba poniendo la pluma escribiendo este salmo. Ya antes se había levantado su propio hijo en contra de él. En el Salmo 3 dice que aún le preguntaban, ¿dónde está tu Dios? ¿Cuántos se han multiplicado, dice él, mis adversarios? Y aún la gente le decía, ¿dónde está tu Dios? Y las palabras de él fueron, mas tú, oh Dios, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. En esos momentos oscuros, en esos momentos de dolor, es cuando nosotros a veces nos preguntamos y oramos y no hay respuesta. Lloramos y parece que nadie escucha. Sufrimos y sentimos como que Dios ya se olvidó de nosotros. Pero este texto que estamos viendo acá nosotros nos da a entender que cuando nadie nos escucha, cuando nadie nos presta atención, la Biblia dice que Dios está cerca. Amén. Cuando no lo vemos, algunos han escuchado la alabanza de esa de las huellas en la arena, del escritor, por los que no lo han escuchado, el escritor que iba caminando por la orilla de la arena y le decía, tú dijiste que ibas a caminar conmigo y solo veo mis huellas acá que van quedando atrás. Y la respuesta fue, cuando solo veías una huella, era porque yo te iba cargando. Es lo que sucede muchas veces en nuestra vida. Estamos hablando aquí del rey David, a quien Dios había ungido, el que había matado a Goliat, de quien se cantaba que había matado a sus 10,000, pero ahora él estaba fingiendo estar loco porque se fue huyendo al territorio enemigo. El primer libro de Samuel, capítulo 21, narra cómo llegó donde el rey Aquis y ahí fingió él estar loco, que aún dejaba caer su saliva para que no creyeran que era el rey. En esa condición él estaba en este momento cuando él decide poner su pluma en el contexto aquí del Salmo, y él dice, como quien parafraseado, a pesar de las circunstancias, él dice, yo bendeciré a Jehová en todo tiempo y su alabanza estará de continuo en mi boca. Los ojos de Jehová están sobre los justos y sus oídos atentos a las oraciones de ellos. Al ver este versículo acá, podemos encontrar al menos unas 3 verdades que podemos encontrar nosotros acá. Y la primera sería que Dios puede ver. Que Dios puede ver el corazón quebrantado. Esta palabra de quebrantado está hablando de, como decimos nosotros, aplastado. Que ya no soporta más. Creo que la palabra es hecho pedazos. Amén. Y es lo que a veces dice uno, ¿verdad? I'm just pieces. Dice, estoy hecho pedazos. Y a esa persona es que el rey David, que inspirado por Dios, le está escribiendo que cuando estamos en esa condición, quebrados, aplastados, déjeme decirle que Dios no es indiferente al dolor de la persona. Aun cuando a nosotros nos parece que Dios no nos escucha, Dios no ignora sus lágrimas. Dios ha podido ver, aun cuando es que nosotros hemos fracasado por nuestra propia culpa, pero Dios siempre extiende su mano y nos levanta. En el Salmo dice también, en el otro Salmo, que
cuando estaba en el pozo de la desesperación, el Señor se inclinó a mí, como quien dice, fue y se agachó. Tomó mi mano, puso mis pies sobre peña y luego no solo eso, sino que puso un cántico nuevo. Él no ignora nuestras lágrimas ni deja pasar por alto nuestro sufrimiento. En el Salmo 56 dice que el Señor toma nuestras lágrimas en una redoma, como que dice en una copa. Dios pone ahí cada lágrima que nadie pudo ver. Amén. Hay alguien aquí que ha llorado en silencio. Dios toma esas lágrimas. Les testificaba allá en El Salvador que hace 2 semanas yo me levanto temprano casi siempre. Bueno, temprano para mí quizás no es temprano para usted, pero yo le llamo temprano ahí como por las 3, las 4 de la mañana más o menos. No le digo que haga usted lo mismo, para mí ha sido hábito, yo en la madrugada no puedo dormir. Siento que pierdo demasiado el día. Si ya me levanto a las 6, 7, ya se me fue una buena tajada. ¿Ya? Y me gusta leer y me gusta escribir y a veces a eso me levanto. Pero la semana pasada hubo un día que no me levanté a escribir, ni a leer, ni tampoco a orar. Le mintiera si le digo me levanté a orar, me levanté a llorar. Y era tan grande el peso. Era tan grande el peso. Yo me pongo a pensar de cómo dice acá el Señor que Él está cercano de aquella persona cuando sufre, cuando llora, cuando siente ese dolor. Y es para que nosotros entendamos que cuando creemos que nadie nos ve, nadie está aquí, hay gente que no llora, ¿verdad? ¿Los conoce usted? A veces hay gente que no llora, a mí me preocupa. Porque a veces son los que, como dicen, se les inflama la cabeza de tanta lágrima. A veces es orgullo. A mí me dijo alguien a mí, usted llora detrás del púlpito. Me dice, usted como pastor no debe de llorar detrás del púlpito. Y le digo yo, una persona que no da una lágrima detrás del púlpito, yo realmente no sería en alguien que yo pudiera confiar que es una persona que es sentimental, que se une al dolor de las personas. Jesús mismo lloró. Él llegó donde estaba la necesidad y lloró. Lloró aún por Jerusalén cuando lo rechazaron. Y les dijo, yo los quise recoger y ustedes no se dejaron. Pero algo que me llamó tanto la atención a mí cuando veo esto, es de que aún el Señor Jesucristo lloró cuando murió Lázaro. Son cosas a veces difíciles de entender. Él iba a resucitar a Lázaro. Él sabía que lo iba a resucitar, pero se puso a llorar. Como que no tiene sentido, ¿verdad? ¿Cómo se pone a llorar sabiendo que lo va a resucitar? A la mente humana le cuesta entender eso. Simplemente él primero lloró con las personas para que ellos se dieran cuenta que él no es ajeno al dolor de las personas. Voy a llorar con ellos primero, porque era su gran amigo. Pero después él da el grito y dice, Lázaro, ven fuera. Amén. Entonces, cuando nosotros creemos que nadie nos está viendo, como que nos ignoraron, como que toda la gente
especialmente en el ministerio, aquellos que han estado en el ministerio. Y hay gente que le pega en la espalda, le dice, no, yo voy a estar contigo y juntos aquí vamos a hacer tantas cosas. De repente que las cosas se ponen feas, se van. Las amistades se van. Amén. ¿Será que solo a mí me ha pasado? Cuando nadie nos entiende, cuando nadie comprende nuestro dolor, Dios entiende ese dolor. Eso es lo que quiero llevar a su corazón en esta tarde. Que cuando usted dice, a mí nadie me entiende, hay alguien que lo entiende. Cuando dice, nadie se compadece de mí, hay alguien que se compadece de nosotros. Cuando el pueblo de Israel se quejó y dijo, se olvidó Dios de nosotros. Era tan terrible la situación en tiempos de Isaías y Jeremías. Se olvidó el Señor de nosotros. Y la respuesta del profeta fue, ¿se olvidará Dios o se olvidará la mujer de lo que dio a luz un día? Y luego le dice, aunque ella se olvidare, la palabra de Dios era, te tengo esculpido en la palma de mi mano y alrededor de ti están mis muros. Como quien dice, aunque todo mundo se olvide de ti, yo nunca te olvidaré porque un día yo te creé a ti. Alabado sea su nombre. Ese es el Dios que nosotros servimos. Que cuando no entendemos aún nosotros, cuando nadie nos entiende, Él se preocupa por nosotros. Él dijo, yo te redimí, yo te puse nombre nuevo, mío eres tú. En segundo lugar, aquí nos vamos a encerrar en este mismo versículo aquí, versículo 18. En segundo lugar, nos damos cuenta nosotros que Dios se acerca a nosotros. Aquí, la expresión aquí es cercano está. O sea, es tiempo presente para los que estudian gramática. ¿Alguien ha tocado usted, ha tenido una reunión con alguien? Nos juntamos allá, ahí voy a llegar a tal hora y uno está ahí viendo la hora y nada. Y no se aparece. Pero el Señor aquí dice, Él está presente. No es que tal vez llega, no es que tal vez va a llegar. En los momentos que sentimos nosotros esa desesperación, cercano está el Señor. Amén. Y lo da en tiempo presente para que nosotros sepamos que en cualquier momento, en cualquier circunstancia, nosotros es de alguien, usted ha de tener un amigo por ahí en quien usted confía, que lo puede sacar de apuros a cualquier hora de la noche. Amén. Que le llama a usted, está como que dice hermano, como que es relámpago. Así. Yo tengo amigos así. Yo soy de una condición diferente a otras personas, no solo el que soy pastor, sino siempre antes, a la hora de que yo me acuesto a dormir, dejo el teléfono como 5 pulgadas de mi oído y le doy todo el volumen. ¿Son ustedes así? ¿O lo apagan? Puedo confiar en alguien aquí que me va a contestar el teléfono a las 2 de la mañana. No le voy a que levante la mano, pero si se ríe es porque está un poquito questionable. Oh. Un día lo voy a contar, que me hice esta semana. Not today. Tiene uno gente con quien confía que va a estar ahí. Y es lo que dice acá. El profeta Isaías dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. O sea, es garantizado que en un momento de su vida va a sentir el agua hasta el cuello y que ya no puede más. Pero ahí es donde podemos decir, sálvame, Señor, que perezco.
Cuando pases por el fuego, Isaías 43, yo estaré contigo. En otras palabras, va a haber momentos que nosotros nos sentimos realmente que el fuego nos está agobiando. Pero es el Señor trabajando en nuestra vida como purifica el oro. Y creemos que vamos a salir al otro lado y como que le da un poquito más de 350 a 400. Como que es haciendo hot wings que está. Y nosotros ya cuando decimos, por último veo la luz al final del túnel, y nos damos cuenta que es otro tren que viene head on. Y decimos, ¿cuándo será que esto va a cambiar? Salmo 23 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundan aliento. Amén. Estos momentos de dolor, de tristeza, no se pueden evitar, pero sí sabemos que la presencia del Señor lo va a transformar. Va a transformar el lamento en gozo. Amén. Tal vez no entendemos el porqué de las cosas. Tal vez no tenemos las respuestas a todo lo que está pasando, pero tenemos una promesa, hermana que está aquí al frente, que Dios no nos abandona. No sé cómo más lo pudiera poner, pero es alguien en quien nosotros podemos confiar. Aún el apóstol Pablo dijo, en la última defensa todos me abandonaron, pero el Señor estuvo a mi lado. Eso es lo bonito de saber. Gloria a Dios. Que hemos experimentado el dolor de primera mano. Hemos experimentado el dolor muchas veces, pero nos damos cuenta que ahí aparece el Señor. ¿Cuánto no quisiera dar por entender muchas veces qué será lo que está pasando? Y allí es donde yo siempre le pido al Señor que me ayude a entender qué es lo que Él está trabajando en nosotros. No pedir, sácame de acá, sino que no crea que el Señor envía, como dice, esa carretada de problemas y se sienta, como dicen, a reírse en ver el sufrimiento humano. Él de allá está observando. Amén. Y envía la ayuda. Gloria a Dios. Pero Él está observando no para deleitarse en el dolor de la persona, sino para que sepamos nosotros que en ese momento Él está ahí. Su presencia es real. Cuando creemos que Él nos ha abandonado, Él está ahí. La Biblia dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, siempre te ayudaré y te voy a sostener con la diestra de mi justicia. Me acuerdo que estaba aquí predicando David Lobo y aquí mismo hizo una ilustración él y a mí me quedó tan grabado. Dice, él es como mi niño, dice el pequeñito Natenio. Estaba queriéndose subir las gradas de la casa y no podía. Y solo estaba allá abajo y le decía, Daddy, help. I need help. Porque sabía que no podía. Y eso es lo que nosotros podemos hacer
En esos momentos decirle, Daddy, help. ¿Me puedes ayudar, Señor? Cuando ya sentimos que ya no tenemos fuerzas. El rey de Israel sentía que ya no podía. Y llega de esas subidas de regreso a casa. Primer libro de Samuel 30, 31. Llega de regreso a Siclag. Se da cuenta que la ciudad ha sido quemada y toda su familia llevada cautiva, y aún sus 2 mujeres que tenía en ese tiempo. Todo. Y la ciudad quemada. Y dice que lloraron hasta que ya no tenían fuerzas para llorar. Pero venía un recurso. Allí estaba el sacerdote Abiatar, que andaba todavía con él, y andaba el efod que usaban para orar los sacerdotes. Y le dice, tráigame el efod acá. Vamos a consultar al Señor qué es lo que hay que hacer. A veces llegamos a ese momento, pero nos damos cuenta que el Señor está ahí. Cuando ya no podemos más. Si tuviera 2 horas mínimo para contarles testimonios de la realidad del Dios que nosotros servimos, que nos saca de la angustia. Hay un texto que le encantaba a mi hermano Romeo citar, Salmo 136. Dice que el Señor en nuestro abatimiento se acordó de nosotros, porque para siempre es su misericordia. Por esa razón es que el Señor siempre se acuerda de nosotros. En tercer lugar, vemos acá nosotros también que Dios salva al contrito de espíritu. Ahí no solo está hablando de salvar, de la salvación del pecado, sino de rescatar. Esa persona contrita es aquella persona que no tiene fuerza. Cuando ya no hayamos qué hacer. Pero ¿qué hacer cuando ya no hayamos qué hacer? Tenemos dónde ir nosotros. Tenemos a dónde llevar nuestras causas, nuestros problemas. Pablo dice en la primera carta a los Corintios que Dios es Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que nosotros podamos consolar también a otras personas con la misma consolación que nosotros hemos recibido. ¿Verdad que a veces es difícil quererle decir a una persona, yo entiendo cómo tú estás, cuando nosotros nunca hemos estado en esos zapatos? Si yo llegara a consolar una familia que perdió un hijo, sería difícil porque yo nunca he estado en esos zapatos. Pero si a alguien se le ha ido de este mundo un padre, una madre, yo le puedo decir, sé exactamente cómo tú estás. Amén. Aquí la Biblia dice que Dios salva a los contritos de espíritu. Lo que nosotros podemos pensar a veces que es una tragedia, Dios lo está convirtiendo en algo hermoso, que posiblemente no lo alcanzamos a entender, pero Dios lo está trabajando. Me ponía a pensar de los sucesos en nuestra vida. Y yo recuerdo que tuve un accidente en una mano en el año 93. Y en ese tiempo, o sea, como decimos nosotros, lo que uno piensa es, ok, ahora me quedé sin trabajo
Mi esposa hacía 2 meses había dado a luz a Jessica y al 94. 10 de marzo del 94, para ser exacto. No se me olvida. Porque las cosas cambian de un momento a otro. Y no sabía que en ese proceso Dios me iba a cambiar de trabajo porque me quería poner bajo la tutoría de un pastor que fue el que me ayudó a llegar a Cristo Jesús. Y uno a veces piensa que a lo mejor no entiende lo que Dios puede estar trabajando. Pero en ese proceso Dios comienza a obrar en nuestra vida. Lo que para nosotros parezca una tragedia, Dios está convirtiendo algo diferente. Cuando la iglesia primitiva estaba sufriendo, cuando Esteban entregó su vida por causa del evangelio, parecía una tragedia, pero Dios estaba expandiendo más el ministerio. Me ponía a pensar cuántos pastores el Señor va a levantar con esa beca de estudio. De esos que van a llevar el evangelio a las escuelas. Quiero que sepamos, hermanos y hermanas, amistades que nos escuchan, que cuando nos sentimos solos, Dios no se ha ido. Él está ahí siempre para salvarnos. La mano del Señor no se ha cortado. Eso es cercano, está hablando de una proximidad. Y esto yo lo he estudiado, porque no quiero ir muy demasiado de profundo. Pero esto se está hablando de una proximidad intencional, pongámoslo así. Usted se ha encontrado con alguien de coincidencia, ¿verdad? Algunas veces. Y no me imaginé que en la tienda iba a andar X persona, ahí me lo encontré. Esto no, esto es algo intencional, que el Señor intencionalmente dice, yo me voy a sentar ahí contigo, yo voy a estar próximo a ti. Hay un ejemplo aquí en Génesis capítulo 16, cuando andaba una mujer llamada Agar, huyendo en el desierto. Está hablando de algo difícil. Los que conocen esa historia. Agar se vio envuelta en una confusión ahí familiar. Sara no daba hijos. La costumbre era que le daban la concubina o la sirviente. Y Abraham se llegó a esta mujer y la mujer salió embarazada. Luego que ella estaba embarazada empezó a burlarse de Sara porque ella estaba esperando hijos y Sara no podía tener hijos. Y es cuando se encuentra que Abraham le da permiso a Sara de hacer lo que ella quiera, y lo que ella hizo fue correrla de la casa. Imagínense, ahora se encuentra ella embarazada y también corrida de la casa. Pero ahí aparece el ángel del Señor y le dice, no temas, Agar, vuelve a tu casa y ponte sumisa, porque yo también de ti levantaré una gran nación. Y le llamó a ese lugar, dice, el pozo del viviente que me ve. Porque Dios sabía lo que ella llevaba en su vientre. Cuando el niño lloró, más adelante, la Biblia dice que Dios oyó el clamor del niño de Ismael, no el de Agar, sino el de Ismael, porque era descendiente de Abraham. Lo que quiero que sepamos es que cuando nadie nos oye, Dios nos escucha. Él está cerca. Cuando sentimos que nadie nos entiende, Él está ahí. Cercano está el Señor. No solo que nosotros experimentamos ese quebranto o ese dolor,
Pero también vino Cristo un día y Él experimentó el quebranto, experimentó el dolor, para que nosotros entendamos que así como nosotros sufrimos, también el Señor Jesucristo sufrió un día por nosotros. Molido fue por nuestras rebeliones. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Creo que nadie se ha sentido más solo como se sintió el Señor aquel momento cuando Él estaba tomando el pecado del mundo sobre sí. Yo me pongo a pensar que el dolor más grande del Señor no fueron los clavos, sino el desprecio. Amén. Ya ustedes le han hecho un desprecio alguna vez, ¿verdad? De esos que duelen y que nunca se olvidan. Amén, uno perdona, ¿verdad? Pero se ve las cicatrices siempre. Amén. Hay que ser, aquí somos realistas. Hay gente llevando heridas internas. Como esas son las que más duelen. Yo sé que hay gente que ha sufrido de violencia doméstica y lleva como cicatrices por fuera. Hay gente que ha sufrido de esa violencia verbal y lleva esas heridas por dentro, y esas son las más difíciles que se sanen cuando le han hecho un desprecio a uno. Yo creo que lo que el Señor Jesucristo sintió en aquel momento no era tanto el dolor de los clavos, sino el dolor de ver que en quien más Él esperaba, en su Padre, Él le da la espalda en ese momento. Y es cuando Él clama y pega el grito y dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En ese momento de oscuridad. Pero no todo había quedado terminado ahí. Había algo que el Señor estaba trabajando. Y Dios no solo se acerca al que está pasando un dolor. Cuando dice cercano está el Señor, Él no solo se acerca, sino que no solo se acercó, sino que también pagó el precio para rescatar ese corazón quebrantado. Amén. Una cosa es llegar, como dice, a ver a uno que esté preso, y otra cosa es pagar la fianza para que ese preso salga. Y es exactamente lo que hizo el Señor. Él se acercó, Él no tenía necesidad de venir a este mundo. Él es Dios, Él estaba en su trono. Y Él dejó su trono de gloria porque sabía que usted y yo no teníamos otra esperanza más que alguien se pusiera en nuestro lugar. Y fue lo que el Señor Jesucristo hizo. Aunque dice que a los suyos vino y ellos no le recibieron, pero a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ahora les ha dado la potestad y el derecho de ser llamados hijos de Él. Y eso es lo que nosotros somos cuando ya estamos en Cristo Jesús. Él vino no solo a rescatarnos, sino a pagar ese precio para que ahora nosotros tengamos vida eterna. ¡Qué bendición! Nos gozamos porque el Señor vio nuestra necesidad, vio nuestra condición. Cuando nadie daba nada por nosotros, cuando la relación con Dios se había roto, el Hijo de Dios vino a pagar ese precio para sacarnos de la condición que estábamos. Hay gente que a veces no piensa decir el gran precio que el Señor pagó por nosotros. Como que lo tenemos, decimos bastante, o lo tomamos así como dicen lightly, como que es algo no tan grande. Pedro dice: carísimos hermanos, ustedes no tienen un valor de piedras preciosas. El precio de ustedes es la sangre de Jesucristo. Alguien, dijo Pablo, puede morir por alguno que sea más o menos bueno, pero Él vino a dar su vida por nosotros, por aquellos malos, por los asesinos, por los ladrones. Él dio su vida por ellos, por nosotros. Y Él está cerca. La Biblia dice: cercano está el Señor.
y Él salva a los contritos de espíritu. Queriendo decir que aquel orgulloso no lo puede salvar, porque el orgulloso cree en sí mismo. Pero si usted tiene un corazón contrito y reconoce la necesidad, Dios puede hacer algo en su vida. Pero si cree que usted lo puede por sí mismo, siga tratando y ahí me avisa cómo le va. Amén. Porque separados de mí, dijo el Señor, nada podéis hacer, absolutamente nada. Podemos seguir tratando y vamos a seguir dando. Vamos a seguir, como dicen, pegando esos tropezones hasta que decidimos entregarle todo al Señor. Aquí está todo. Te pongo todo esto en tus manos. Amén. Gloria a Dios. Nos ponemos en pie y vamos a orar. Ahí con los ojos cerrados un momentito. Desconozco cuál sea su necesidad o cuál sea su dolor o cómo esté su relación con Cristo en este día. Si usted se ha alejado del Señor, déjeme decirle que Él está cercano. La mano del Señor no se ha cortado. No se ha cortado para sanar, no se ha cortado para salvar. No se ha cortado para restaurar una persona. Pero a veces creemos nosotros que lo podemos hacer de nosotros mismos. Pero el Señor está aquí. Yo quiero orar por alguien en este día. Hay alguien posiblemente que necesita ayuda en oración. A lo mejor anda un peso dentro. A lo mejor anda algún peso dentro, algún dolor, incertidumbre de algo. Déjeme decirle que el Señor está aquí para ayudarle. La Biblia dice, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Ahí donde está puede levantar su mano y decir, yo soy esa persona que necesita oración. Solo vamos a ayudarle a orar en alguna necesidad que usted tenga. No lo tiene que decir, el Señor ya la conoce. El Señor sabe su necesidad. Dios le bendiga. Alabado sea su nombre. Gloria a Dios. Él puede llegar a esa necesidad. ¿Alguien más? Agradecemos que ha estado con nosotros en esta transmisión y deseamos que Dios haya hablado a su corazón, a su vida a través de esta predicación. Si Dios ha hablado a su corazón y ha aceptado a Jesús como el Señor y Salvador de su vida, permítame orar por usted. Padre Santo, Señor, te damos la honra y la gloria a ti, Jesús. Gracias, Señor, porque sabemos de que aquellas personas que han escuchado este mensaje de salvación, que tú has hablado a su corazón por medio de tu Espíritu Santo, te los pongo en tus manos, que ellos puedan tener una relación íntima y personal contigo como Señor y Salvador de sus vidas. Te ruego que tú los bendigas, que tú los guardes, Padre, y guíalos, Padre Santo, para que puedan crecer en tus caminos. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Si desea conocer más de nuestra iglesia, les invitamos a que visiten nuestro sitio web iglesiatrinity.com. Allí encontrarán los horarios de servicios y eventos especiales. Estamos ubicados en Indianland y Lancaster, en Carolina del Sur. Les deseamos verles pronto, están invitados y que Dios me los bendiga.